Mi nombre es Freddy Macea, soy de la asignatura de Circuito 2 y le voy a hablar sobre las redes de dos puertos. En una red eléctrica con dos puertas separadas por la entrada y la salida. La diferencia de los parámetros son parámetros de admitancia, que podemos expresar la corriente en términos de voltaje y sus respectivos coeficientes. También se denomina parámetros de Y, cuyas unidades son Siemens, el cual recibe el nombre de dos parámetros de admitancia de cortocircuito. Los parámetros Y también son útiles para reducir una sola red en dos redes en paralelo. Los parámetros de impedancia pueden hallar estos parámetros, se consideran condiciones de circuito abierto y sus unidades son ohmios. Los valores de sus parámetros pueden determinarse dejando I1 igual a 0 en el puerto de entrada en circuito abierto y I2 igual a 0 en su puerto de salida en circuito abierto. Los parámetros Z se utilizan de su manera efectiva en la resolución de problemas que tengan conectados redes en serie. Los parámetros híbridos están compuestos por diferentes dependientes y convertir a B1 en I2 en variables dependientes. Los parámetros H son conocidos como parámetros híbridos, constituidos por los siguientes parámetros: HI, impedancia de entrada de cortocircuito; HF, ganancia de corriente de cortocircuito; HR, ganancia de voltaje inverso de circuito abierto; y H0, admitancia de circuito abierto. En los parámetros de transmisión, los parámetros de transmisión o parámetros A, B, C y D se definen como: A, razón de tensión de circuito abierto; B, impedancia de transferencia negativa en cortocircuito; C, admitancia de transferencia en cortocircuito abierto; y D, razón de corriente negativa en cortocircuito. A y D son adimensionales, B en ohmio y C en Siemens, puesto que los parámetros de transmisión ofrecen la relación entre las variables entre entrada y salida y son muy útiles en sus redes en cascada. Los signos negativos de los términos que contienen a I2 se deben en los parámetros de transmisión de corriente I2, que se asume saliendo a la red, dando de entregar la dirección y sentido de la energía. También tenemos cómo podemos identificar e explicar las diferentes conexiones. Las conexiones pueden efectuarse en serie, en paralelo o en cascada, aunque la red interconectada se describe mediante cualquiera de los conjuntos de 6 parámetros. Cierto conjunto de los parámetros quizás tenga una ventaja definitiva. Por ejemplo, cuando la red está en serie, sus parámetros Z individuales se suman a los parámetros Z dando la red mayor. Cuando estos están en paralelo, sus parámetros Y individuales se suman a los parámetros y dados a la red mayor. Cuando están en cascada es posible multiplicar sus parámetros de transmisión. A continuación tenemos un ejemplo donde vamos a determinar la fuente constituida por 10 grados, 10 con ángulo de 0, donde Z igual a J3 igual a JM y N igual a 3. Luego, por una relación entre puntos, que tenemos los puntos, colocando las bobinas en serie, dándole valor al Z sub A J 11 ohmios, Z sub B J 13 ohmios, de una bobina de menos 3 J ohmios y otra bobina de 3 ohmios, obteniendo un valor de LA de 11, LB 13G y LC menos 3G, que es una transformación en pi. A continuación deducimos el circuito por divisor de voltaje, sacando una Z sub equivalente, encontrando, ¿verdad?, una Z de entrada de voltaje entre la corriente, obteniendo por un valor de 10 con un ángulo de 0, tenemos el valor total de Z equivalente de 8,57 con un grado de 58,05 grados y obtenemos una relación encontrando el valor de I1, de I2 y de I3. Y obteniendo por el factor de potencia el voltaje multiplicado por la corriente por los cosenos de I sub B y sub I, obteniendo su valor negativo, es decir, que genera con su valor de menos 6,19, encontrando allí una relación de I sub 2
y I sub 3, obteniendo el valor de I sub 3 de -2 con un ángulo de 0 grados ampere. Muchas gracias.